Muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Emprendedores de Éxito. Hoy tengo el placer de tener aquí a Daniel Aragón. Él ha trabajado en marketing en la radio, nada más y nada menos que como subdirector en Los 40, una de las principales o la principal emisora de música de España. Ha triunfado en su emprendimiento Musicalitza, que está enfocado a músicos que quieren crecer. También es responsable de marketing, innovación y nuevos negocios del Cádiz Club de Fútbol. Además, es el autor del podcast El Garaje de Jimmy Presley. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos? Hola Carles, muy bien, feliz de poder compartir aquí contigo y con tu gente. Polifacético total, ¿eh? Antes, ahora fuera micros, te decía, ¿y qué es esto de música, fútbol? ¿A qué viene todo? Es una mezcla rara, pero que mola un montón. O sea, está juntando pasiones aquí, ¿no? Así es, sí, mira que yo he pregonado mucho de lo importante que es poner foco en un camino, pero ahora me está cambiando un poco el chip y además me dejo llevar, ¿no? Por oportunidades que se me presentan y casualmente es que esta era irrechazable, ¿no? Por un motivo importante, porque se unen mis dos principales territorios de pasión, que es el fútbol y la música. Y lo que voy a tratar, entre otras cuestiones, precisamente es eso, es unificar, ver cómo el territorio fútbol puede darle la mano a la música para que ambos se aporten y se ayuden. Eso es uno de los Qué objetivos guay. que tengo marcado en esta nueva etapa. Me flipa. Bueno, vamos a hablar mucho de innovación, vamos a hablar de marketing, pero antes de nada, una batería de preguntas rápida para situarnos, ¿vale? Para que el que no te conozca, más o menos, pues hagamos ahí un mapa de quién eres y cómo has llegado aquí. Edad, Dani, ¿cuántos años tenemos? 49 años, ¿Dónde, cumplidos hace poco, hace literalmente poco. dónde vives actualmente? Vivo en Cádiz, capital. ¿Desde hace cuánto? Desde hace 3 años. Me llevé 20 años fuera. ¿Dónde vivías antes? Viví en Sevilla 12 años, 7 años, 6, 7 años en Madrid. Volví a Sevilla cuando dejé la radio y ya me apalanqué en mi tierra, en Cádiz, al lado del mar, que era lo que necesitaba y lo que me podía permitir también con el emprendimiento, ¿no? ¿Cuánto hace que emprendes? Sí, sí, 6 años. ¿Qué te lleva a emprender? Pues emprender es vivir en la incertidumbre bonita, ¿no? Es estar en una aventura constante y eso es a mí lo que me ilusiona hacer cosas diferentes, cosas nuevas y sobre todo me lleva a emprender no tener que darle explicación a nadie a la hora de tomar decisiones que impliquen a mi vida, ¿no? Y vivir desde esta libertad es algo realmente maravilloso, a pesar de que emprender no es fácil. Y a mí, bueno, me va literalmente bien, pero emprender no es fácil, requiere de mucho esfuerzo, de constante transformación de tus conocimientos y sobre todo de una gran capacidad para arriesgar, ¿no? A partir de ahí es algo maravilloso porque tiene muchas connotaciones positivas para la vida de cualquier persona. ¿Te consideras una persona de éxito? Sí, porque hago lo que quiero. ¿Qué es para ti el éxito? Hacer lo que uno quiere, que te permita vivir como quieres y sobre todo el éxito es dormir tranquilo. Desde tu faceta de emprendedor, ¿sabías a lo que te querías dedicar desde un inicio cuando decidiste, oye, voy a emprender? En tu caso entiendo que dejaste la radio y a partir de ahí empezaste a emprender. Bueno, Fue- Ujú. digamos que inicié un camino paralelo. Yo monté un blog en el 2008 y comencé ya a ponerme en manos de grandes expertos en marketing digital, cuando comenzaban a irrumpir las redes, porque quería entender qué era lo que venía. Y eso lo que hizo fue ocasionarme un auténtico conflicto interno, porque ese blog, que lo hice simplemente para ayudar al sector independiente de la música, yo estaba ya como director en ese momento de todas las cadenas musicales de la cadena SER en Andalucía y luego en Madrid, y el blog fue indicándome que ahí había una necesidad imperiosa, un mercado todavía por explorar, no había nadie haciendo eso. Y bueno, yo recuerdo cuando tuve esas 40 primeras visitas en el blog, que me emocioné literalmente, y a los pocos meses, al año aproximadamente, el blog tenía más de 100.000 mensuales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empecé a tener claro que ahí había un mercado que me llamaba a una necesidad y que era lo que quería hacer. Y cuanto más conocía del territorio, más claro tenía que mi felicidad estaba allí. Desde un inicio, porque entiendo que
el blog pues lo empiezas como algo de difusión, algo de curiosidad, ¿no? Y investigar, tal y como nos estás diciendo. ¿Desde un inicio lo hiciste con la intención de monetizar? Para nada. Lo hice con la intención de dar, pero dar sin recibir nada a cambio. Yo en ese momento lo que quería era crecer en la radio bueno, soy una persona muy inconformista y lo que quería era seguir subiendo peldaños, pero jamás, no tenía el más mínimo o la más mínima intención, en este caso, de monetizar. Eso llegó un poquito más tarde. Y esa era la pregunta. ¿Cómo llegó? O sea, ¿con qué intencionalidad te metes a monetizar y cómo lo haces? Porque esto es un caso. Ahora ya se ve menos con el blog, se ve mucho más en influencers de redes sociales, ¿no? Gente que tiene mucho foco, muchas visualizaciones y muchos seguidores en redes, que de golpe pues se dan cuenta y dicen, hostia, si tengo 100.000 visitas al mes, en ese momento era un número importante, y en ese momento en el que estás hablando que todo era muy incipiente, tienes una oportunidad de oro, ¿no? Para hacer un negocio a través de esto. ¿Cómo lo enfocas? ¿Cómo es ese momento de decir, vale, tengo mucha visibilidad, ¿qué hago para vender algo que me genere? Porque recuerdo yo en ese momento estaba muy de moda meter AdSense o meter publicidad de Google, ¿no? Google Ads, ya como a lo mejor no es la mejor manera de monetizar. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo enfocaste? Bueno, yo lo hice de una manera muy orgánica, pero estando en la radio, por ética, yo no podía vender, no debía vender. Yo recuerdo que ahí me codeaba mucho con Vilma Núñez y ella me decía, pero Dani, ¿estás ya recopilando leads? Y yo, sí, tengo 7.000, 10.000, 15.000, 20.000, pero no puedo hacer nada más que fidelizarles para el día de mañana, ¿no? Me fui preparando el terreno y tan pronto como llegué a un acuerdo para salir de la gran empresa, lancé un primer curso de YouTube para los artistas, para probar a 70 euros, ¿no? Y fue realmente emotivo porque comenzó la alarmita de reloj a sonar con las ventas mientras yo estaba en la playa en Cádiz jugando con mi niño. Y ahí, bueno, pues, joder, dije, hostias, estoy vendiendo, estoy ganando dinero mientras hago algo que me hace feliz, ¿no? Doblemente porque estoy jugando con mi niño en la playa en un día maravilloso y aparte estoy desempeñando una labor que me apasiona, ¿no? A partir de ahí es donde comienza todo, ¿no? Ahí empiezo a entender por dónde va esto, me pongo en manos de otro gran, para mí, de los mentores que más me cambiaron, en este caso, mi vida profesional, Erico Rocha, que es uno de los grandes a nivel mundial, y estuve en su equipo de mentoring. Él formó un equipo de gente de habla hispana muy cercano a él. Estuvimos viajando por toda Latinoamérica aprendiendo y yo todo lo que él me decía lo aplicaba al día siguiente. Entonces, claro, ahí empecé a hacer lanzamientos y ahí comencé ya a pegar saltos en la facturación con la llegada de Hotmart, etcétera, etcétera. Ahí es donde empieza el mambo realmente. ¿En qué se traduce ese mambo? O sea, ahí entiendo que ya estás full time emprendiendo y llega un momento también que tú ves las cifras y dices, hostia, aquí estoy ganando más que con un sueldo. O sea, esto también es una realidad. Y aquí empieza también, entiendo, además conozco mucha metodología de Rico y empiezas a escalar, supongo, empiezas a crecer. ¿En qué se traduce eso? ¿En personal, en delegación, en hacer lanzamientos en agencias? ¿Qué pasa? Porque de hacer un lanzamiento semilla y hacer una prueba y decir, coño, merece la pena, voy a levantarlo, hay un paso muy importante, ¿no? Pues sí, mira, una cosa que yo he tenido claro, o sea, en mi cargo como directivo de la radio, tenía muchas personas a mi cargo y lo que quería era en esta nueva fase no tener personas a mi cargo, por lo cual yo diseño un proyecto con un carácter y un ADN muy minimalista. ¿Qué significa esto? Trabajo desde casa, no quiero tener empleados, tengo una asistenta que está en la otra parte del mundo, que lleva muchos años conmigo, conoce mi proyecto bueno, digamos que hace todo ese trabajo que yo no quiero hacer. Y luego trabajo con proveedores de confianza. ¿Qué significa esto? Pues los tutores de mis programas, personas que están conmigo en los lanzamientos, llevan años conmigo porque ha habido un proceso previo bueno de selección donde yo he valorado los códigos que tienen, los valores que tienen y la profesionalidad, ¿no? A partir de aquí lo que hago es explorar
pues comienzo a hacer lanzamientos con un gran amigo mío que hoy en día es uno de los grandes, con Sergio Marcús. Me acuerdo bueno, con él fueron los primeros lanzamientos de mi programa, ya que comienza a moverse entre las 5 y 6 cifras. Y luego con Roberto Gamboa, pues hasta el día de hoy estoy todavía haciendo lanzamientos de mi programa, digamos, estrella, ¿no? Manager Evolution. Entonces, claro, pues considero que si quieres escalar, ahí tú te tienes que arropar. O sea, yo trabajo solo, entre comillas. Bueno, tengo un equipo de proveedores de confianza que están conmigo día a día y la agencia se suma cuando hay un lanzamiento y ahí nos unimos 20, 30 personas para conseguir lograr pues, los objetivos que nos marquemos, ¿no? Pero yo voy modificando literalmente mi modelo de negocio. El otro día, hace pocos días, este fin de semana en Madrid, hice mi último evento presencial de 2 días. Ahora hago retiros y tengo una compañía discográfica cuyo modelo de negocio es una membresía muy disruptiva que no tiene nada que ver con el modo de operar de las compañías discográficas de hoy en día. O sea que me encanta siempre moverme en territorio desconocido. Ahí es donde yo siento que gano y ahí donde me siento realmente fuerte. Si hiciera lo que hace todo el mundo, apagaría y prefiero irme al Mercadona y trabajar de reponedor con todo mi respeto. Y con todo esto que has dicho, aún así te metes de director de marketing e innovación del Cádiz Club de Fútbol. Sí, y hoy día, en este día en el que estamos grabando este episodio de podcast, tengo un problema, porque aparte los jueves doy clase en una prestigiosa universidad en la Loyola de Sevilla y por primera vez en mis 6 años de emprendimiento siento que no tengo tiempo para mí. Entonces, bueno, estoy en ese proceso ahora de volver a recular, de quitarme cosas. Este evento que he hecho ya he anunciado que va a ser el último en muchos años porque me quita mucho tiempo. Y bueno, con respecto a la música, me voy a quedar con mis 2 productos estrellas. Voy a delegar todavía más y dedicarme ahora al fútbol porque lo requiere, porque es lo que me hace feliz, aparte de la música, por supuesto, pero me apasiona este reto en el que me he metido y nada, siempre hay que respetar, ¿no?, esa parcela privada porque al final yo no he nacido para trabajar, para vivir, sino al revés, ¿no? Y para mí es muy importante que yo tenga mi espacio para irme a la playa cualquier día de la semana, descansar, leerme un libro, etcétera, etcétera. ¿Cómo es tu día a día como emprendedor? ¿Cómo funcionas? Una semana normal. Ahora esta semana entiendo que con el evento pues ha sido excepcional, pero cuando ya no tienes cosas extraordinarias, ¿cómo es? Pues mira, lo primero que hago es levantarme, desayunar y hábitos. O sea, la primera hora del día me la dedico a mí. Eh, yo practico 2 deportes, ahora llevo 3 meses me rompí precisamente corriendo el quinto metatarsiano, que es un hueso muy delicado de la planta del pie, y me he llevado prácticamente desde julio con muleta, con poquísima movilidad. Estoy ya en la última fase de recuperación, pero yo hago running y fitboxing, ¿no?, por así decirlo. Entonces, para mí el deporte es vital, vital, vital para que mi mente esté siempre fuerte, tire para adelante cada vez que llegue una adversidad, para crear, para manejarme en esa incertidumbre que es donde a mí me gusta estar. Hay que estar mentalmente muy fuerte. Después, la ducha, y esto es un tópico, ¿no? Parece ahora que queda mal, pero yo llevo años duchándome con agua fría. Tampoco es que tenga mucho mérito ducharse con agua fría en Cádiz, pero en invierno hace frío. Y eso simplemente porque es un activador de energía, ¿no? Eso ya me tiene todo el día realmente enchufado. A partir de ahí, comienzo a trabajar con un calendario muy estructurado, eh, utilizando la técnica del time blocking, donde lo que hago es primero atacar a aquella tarea que tenga que hacer y que contribuya directamente al crecimiento de mi empresa o de mi proyecto, ¿vale? Entonces, a partir de ahí voy intercalando después de 2 horas de trabajo de foco, 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 con una micro tarea que no sea relevante, pero que la tenga que hacer. Y después dejo un espacio para marcarme también un privilegio, como por ejemplo bajar al chiringuito y tomarme un café con mi perrito al lado y relajarme 1 hora, ¿no? Entonces tengo un mix a lo largo del día donde voy jugando precisamente con ese tipo de vertientes, pero siempre comienzo el día para mí y después
haciendo lo que considero que es la tarea más importante para la consecución de los objetivos. Hablabas de que en la mañana sales a correr y también haces fitboxing. Entiendo que fitboxing es boxeo sin hacer sparring, sin entrenar muy duro, ¿no? Sí, dándole puñetazos a un saco. Sí. Básicamente. ¿Cómo lo haces? Es decir, ¿dónde vives tú? ¿Vives en un piso? ¿Vives en una casa? ¿Vives cerca del gimnasio? ¿Cómo te has estructurado en este sentido? Sí, yo vivo en un apartamento al lado de una playa de Cádiz, de la ciudad de Cádiz, a 50 metros. Yo corro siempre por el paseo marítimo porque respiro aire de mar, atardecer, siempre trato por ejemplo, si hago fitboxing por la mañana, 2 días a la semana corro por la tarde-noche, voy jugando. Y el boxeo lo practico con una franquicia que se llama Brooklyn, que conjuga el funcional, el boxeo y la música, ¿no? Y al final tú estás como compitiendo con 20 personas más, hay una pantalla donde vas viendo según la potencia y el ritmo, con la técnica, en qué posición te vas encontrando. Yo soy altamente competitivo y eso me hace estar siempre, vamos, me obligo, ¿no? a, a dar lo máximo. Son 47 minutos que te hacen perder como 700, 800 calorías mínimo. Es una verdadera Sí, pasada. 47 minutos dándole al saco es una burrada. Claro, y cuando descansas de la ruta del saco estás haciendo flexiones o algún tipo de ejercicio, core, etcétera, etcétera. Hostia, también hago boxeo y me está llamando muchísimo esto que haces, ¿eh? La No, verdad no, te recomiendo que lo pruebes porque el sí, sí. marketing y sobre todo la experiencia que tiene el cliente para ello es brutal, brutal. Y bueno, la primera sesión es gratuita. Estoy dando aquí una publicidad Hombre, de la claro. hostia. Pero es muy interesante porque es divertido. Tienes que poner el foco en el tipo de, de- de- de golpes que tienes que dar. Y a partir de ahí, en esos 47 minutos desconectas de todo lo demás, ¿no? Y es también interesante, es importante. Genial. Ya te digo yo que voy a ver dónde hay una de estas franquicias y voy a ir a probar Sí, porque en todas las grandes ciudades hay, me en llama todas. mucho la atención. Eh, es una persona que ha llegado lejos, tanto como emprendedor como trabajador por cuenta ajena. Y incluso como emprendedor tienes este mix, ¿no? Que ahora estás trabajando pues, para el Club de Fútbol de Cádiz y estás en un cargo que mola un montón, o sea, estás en un puesto muy privilegiado, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido la clave que te ha llevado a tener estos éxitos en tu carrera profesional? Muy buena pregunta. A ver, bajo mi punto de vista, el ser una persona muy visionaria, que se adelanta a los demás, que todo lo que hace es diferente. Entonces yo recuerdo cuando salí de la radio para emprender y le contaba al sector de la música mi idea, nadie me entendía, pero yo la defendía a rajatabla. Cuando demuestro con datos que mi idea funciona, todo el mundo me decía, joder, qué cabrón, ¿cómo te adelantaste, te adelantaste? Hoy estoy preparando una conferencia que doy en Alicante dentro de 2 días para 600 personas y lo estoy haciendo con ChatGPT, pero las imágenes, lo que es la presentación con ChatGPT 4, con imágenes de mi propio avatar, de mi imagen, representando aquellos mensajes que quiero dar. Claro, hay personas que todavía se quedan en el PowerPoint. Yo siempre trato de estar, de todo lo que sale, lo pruebo y si me gusta, lo adopto y lo aplico y yo creo que eso es un punto a mi favor, ¿no? Que soy muy vanguardista y la persona que me conoce sabe que navego muy bien en esos océanos que no están explorados, ¿no? Entonces, yo soy mucho de innovar y poco de conservar. Nunca hago nada igual en una edición. En mis programas, por ejemplo, nunca son iguales la edición 7 que la octava y así voy por la vida. Y he de decir que lamentablemente yo no tengo una historia de me arruiné, no sé qué. Yo nunca, no he tenido un proyecto que haya perdido dinero. Desde que emprendí, todos han dado resultados, unos más, otros menos. Incluso en COVID, me acuerdo que lancé un producto cuando yo estaba ya generando ingresos interesantes. En ese momento el presidente del gobierno, cuando voy a abrir el carrito, un domingo por la tarde, dice, bueno, pues a partir de ahora ya pueden salir a la calle hasta las 12 de la noche, los bares pueden abrir, ta, ta. Y en ese momento la gente se lanza a la calle. Claro,
las Se te ventas. vacía el directo, ¿no? Claro, imagínate las ventas. No, no, no. Ahí cambia el chip. Dice, yo ahora lo que menos quiero es ponerme a hacer después de los meses que nos hemos llevado encerrados, tal, ¿no? Bueno, pues aún así supimos reaccionar, rehacer, volver a abrir, tal, y recuperar, ¿no? Bueno, es una cuestión de ser muy camaleónico, que creo que también es un factor que me caracteriza. Dani, para alguien que va a arrancar, que no tiene bagaje que tú tienes, ¿en qué crees que tendría que poner el foco en un inicio? Alguien que no sabe innovar porque realmente pues no tiene un bagaje, no sabe dónde viene, no, está empezando. Pues mira, en lo que yo llamo factor X, en aquello que te hace único. Todos tenemos algo. De hecho, yo ya no recomiendo ni tan siquiera tener un talento desarrollado, sino dos. ¿Por qué? Pues porque la vida se está poniendo tan altamente competitiva en todos los sectores que ya tú no puedes ser un excelente fontanero, sino que si eres un excelente fontanero y aparte desarrollas otro talento que es que eres un excelente TikToker, te vas a salir del estadio, la vas a romper. Entonces, eh, para mí es fundamental que tú sepas cuál es ese punto que te hace brillar en la zona champion y luego que lo sepas vender sin florituras, pero desde la coherencia más absoluta a los demás, ¿no? Ahí es donde está la clave. Trabajar mucho tu marca es un tópico, pero es que es esencial y no ser uno más. Si eres diferente, lo diferente y medianamente bueno tiene oportunidad por todos los lados. Me parece muy buen consejo. ¿Tienes claramente identificado algún momento en tu vida que supusiera un gran aprendizaje, un cambio de chip por alguna circunstancia? Siempre hay en algún momento que pasa algo y dices, bueno, pues a partir de aquí yo empecé a, ¿no? Y esto lo vemos a toro pasado, lo vemos con mucho tiempo. ¿Tienes identificado alguno que digas, a partir de aquí yo empecé a hacer esto y empezaron a funcionar las cosas? Bueno, no sé, no caigo ahora mismo, pero sí que es cierto que a mí me encanta equivocarme, que no le tengo miedo al miedo, que convivo muy bien y que de ahí siempre saco aprendizaje. Yo me equivoco muchísimas veces. Pero fíjate, te voy a contar una. Mi último proyecto con la música es una compañía discográfica, como comentaba, con un concepto muy disruptivo. Yo hice mucho estudio de mercado, le preguntaba a mi comunidad qué es lo peor y lo mejor que tienen las compañías discográficas de corte clásico de la música, más generalistas, y a partir de ahí construí algo diferente. Y recuerdo que en el lanzamiento de esa compañía hubo casi 500 y pico de proyectos porque yo quise dar a todo el mundo el mismo índice de oportunidad para formar parte de esta compañía, por supuesto, atendiendo a que deben tener un proyecto musical, canciones de un nivel importante, ¿no? Pero que todos fuesen escuchados y tuviesen todos una respuesta por parte de mi equipo. ¿Qué pasó? Pues lo que yo ya preveía, que de esas 500 personas el 99% no tenían el nivel. Pues no estaban en las redes sociales, no estaban posicionados, era musicalmente hablando todavía sonaba muy obsoleto el sonido, bueno, no habían estudiado su marca personal o artística, pues, estaban perdidos. Y a partir de esa necesidad nace lo que hoy en día es la principal fuente de ingreso de esa compañía, que es que convierto una membresía, la integro en la compañía y digo, a vosotros, necesitáis mi ayuda, os la vamos a dar y vais a ser la factoría de la compañía. Vais a estar aquí, os vamos a enseñar en esa fase primaria cómo lo tenéis que hacer. Si alguien demuestra, cada 3 meses haremos una especie de chequeo generalizado para que tú me digas cómo y por dónde has crecido. Si tú me demuestras datos y nos enamora tu proyecto, entras en la compañía. Qué guay. Claro, eso Está tuvo brutal. una aceptación, estamos hablando de una membresía que no es económica, de un coste de 600 euros anuales y, y lo abrimos y cerramos en momentos muy específicos, pero ha tenido bastante aceptación, ¿no? No, no, y que tiene toda la lógica del mundo, tío. O Claro, sea, es una visión muy inteligente. claro. Además que como alguno triunfe, tú eres su discográfica, ¿no? Que luego también triunfas tú. O sea, que detrás también pillas un pellizco del triunfo que tengan esos artistas, ¿no? Así es. Entonces, siempre hay que estar muy, muy atento a lo que te dice el mercado
muy avispados y sobre todo hoy en día, Carles, hay un factor que ahora se está apoderando, ¿no? Está cogiendo una posición de mucho privilegio, que es la rapidez. Ahora la inteligencia artificial va a acelerar todos los procesos. ¿Quién va a ganar? Quien más rápido sea, ¿no? Por eso yo empiezo a trabajar con el growth marketing, que es el marketing de la rapidez, de intentarlo muchas veces, tirar el dardo muchas veces para al menos una llegar al centro, al número 100. Y ya se acabó eso de busco la perfección, esto necesita 2 meses de trabajo. Ahora no, ahora hay que lanzar las cosas porque si tú esperas, te van a adelantar por todos los lados, ¿no? Y ahora trabajo con procesos muy de aceleración y para eso ChatGPT es vital. O sea, es como lo que yo antes hacía en 1 hora, ahora lo hago en 10 minutos, con la misma o mejor efectividad y eficiencia que antes, ¿no? Y, y ya no espero. O sea, si antes lanzaba tres productos, ahora debería de lanzar 10. ¿Por qué? Porque de 10 es posible que haya 2 que llegue a un nivel superior, porque haya dado en la diana. Antes necesitaba años para llegar a conseguir eso. Me parece muy acertado. Es una visión que creo que es realista y muy innovadora y que todavía es algo que muchos emprendedores no están al día de esto, ¿no? Que todavía pues están alargando una marca personal y trabajar lento y demás, y que seguro que va a ser muy disruptiva, pero también es peligrosa, porque claro, si trabajas en modelos de lanzamiento en los que inviertes, y por lo que tú has dicho que tienes externalizaciones y por lo tanto debes de tener picos de inversión cada vez que haces un lanzamiento, vale, que de 10 puedes pegar una, pero como no pegues las 10, o como no pegues ninguna, o como pegues la última y ya de camino te has desgastado mucho, no puede tener Claro. una versión a riesgo importante. Claro, pero esto, si te he puesto quizás un ejemplo muy exagerado, eso es cuando tú ya tienes cash y te lo puedes permitir y dices, voy a lanzar 3 productos a la vez diferentes, a 3 mercados diferentes dentro de mi nicho, a ver cuál funciona más, pero voy a invertir poco para en esta fase beta quedarme. Pero más que nada es en los procesos. Por ejemplo, en la generación de contenidos. Si antes tenías capacidad para crear un contenido al día como mucho, ahora con menos tiempo es posible que puedas hacer 3 contenidos al día. Y si antes tenías un lead magnet para captar leads, ahora se puede tener 5 y con menos tiempo, porque con las herramientas que tenemos a nuestra disposición nos lo podemos permitir. El tema, mira, el evento que yo he hecho en Madrid lo he creado todo con el apoyo de ChatGPT. La conferencia que voy a dar en 2 días, ChatGPT. Mañana que doy clases en la Universidad de Sevilla, ChatGPT. O sea, no, ojo, no sustituye a mi talento, sino que es como mi equipo de becario. Hay una regla que es el 10-80-10, ¿no? Yo le doy el 10% diciéndole, quiero esto, ayúdame a darme ideas de esto, estructúrame esto. ChatGPT me da el 80% y luego el último 10% para darle mi sello lo hago yo, ¿no? Entonces, la cuestión es dejar de perder tiempo en cosas que no son necesarias y dejar que lo hagan este tipo de herramientas, porque ChatGPT no te va a quitar a ti el trabajo te lo va a quitar a otra persona que sepa utilizarla mejor que tú. Totalmente. Con esto que estás diciendo de innovación constante y mucho movimiento, me gustaría saber, no en tu negocio, sino cómo te estructuras tú como persona. ¿Tiendes a tener un plan de vida y luego una hoja de ruta que vas revisando de manera semestral, anual, trimestral o quinquenal o lo que sea? ¿O vas improvisando y vas continuamente buscando nuevos hitos y objetivos y demás? ¿Cómo te organizas en este sentido? Pues mira, es imposible que yo llegue a un tipo de organización total, imposible, porque son como incompatibles, ¿no? Date cuenta que te dije antes que me muevo mucho en la incertidumbre y esto requiere de experimentar, de lanzarte mucho al vacío y no saber cómo vas a caer. Eh, pero sí que es cierto que, por supuesto, yo tengo una estructura, unos objetivos anuales eh, asentados, pero siempre dejando espacio a la parte volátil, ¿no?, de la jugada. Para mí es importante porque precisamente ahí es donde te decía antes que rindo más y mejor. Si todo para mí, mi vida es mecánica, si todo es como muy automático, si 2 más 2 siempre son 4, yo dejo de ser feliz y me tengo que buscar otra cosa. Para todos los emprendedores que tenemos
creatividad y que el proyecto está muy basado en esta creatividad, en estos puntos de genialidad, ¿no? Que pueden ser más acertados o menos, pero que al final dependen de tu ingenio para producirse. Sucede mucho que cuando tratas de escalar, empiezas a abrir muchos frentes. Uno de ellos muchas veces es la delegación. En tu caso no es una delegación directa, sino que puede ser externalizada, pero también existe, ¿no? Y cuando tienes lanzamientos, eventos, no sé qué, empiezas a dejar de poner foco en aquello que te ha hecho genial y que te ha hecho llegar a donde estás y desde donde partes del éxito, ¿eh? Y empiezas a sacar de energía en aquello que funcionaba hasta ahora para dedicarse a un montón de otras cosas que a veces te llegan a comer en tu día a día. ¿No? Que llega un momento en el que tienes un equipo, estoy seguro, cuando tienes un lanzamiento, si estás tú coordinándote con 20 personas, es un puto lío. O sea, tienes un montón de gente que te está diciendo de todo, tú ya no estás con el foco en lo mismo, ¿no? Esto muchas veces hace que llegues a un síndrome de burnout, que pierda gracia, porque aquello que te enamoraba y te apasionaba tu emprendimiento deja de tener un sentido en pos de búsqueda de resultados escalados. Cuando esto lo alargas en el tiempo, te puede quemar. Lo primero es si te ha pasado y lo segundo es si te ha pasado, cómo lo has rectificado o qué consejo podrías darle a alguien para que no le suceda esto. Sí, mira, Ferran Adrià dijo una vez algo que me llegó y me caló, y es que decía que lo que mejor había aprendido en su estancia en Harvard es que cada 5 o 6 años tú tienes que cambiar el rumbo de tu modelo de negocio, por así decirlo, porque las ilusiones ahí decaen mucho y luego, si no hay ilusión, el motor ya no es diésel, ¿no? Ya esto empieza a decaer. Entonces, por eso él cierra el bully cuando le iba muy bien, porque consideraba que ya la ilusión no era la misma. Y eso me pasa a mí. Me pasa a mí porque precisamente yo dejo la radio cuando está en mi mejor momento. A un paso de ser ya el máximo exponente de esa cadena de radio en mi mejor momento profesional, pero yo ya estaba agotado con el contexto en el que me movía. Y esto también me está pasando en el mundo del emprendimiento. Yo he lanzado productos que he matado dándome muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque la ilusión yo ya no me ilusionaba y cuando algo no te hace feliz tienes que cambiar, porque si te mueves por el dinero, al final todo se va a ir contaminando como una línea de piezas de dominó, ¿no? Entonces, yo siempre he hecho eso y cuando mejor me va, he pegado el salto y la gente, pero ¿qué haces, tío? ¿Por qué te metes ahora en esto si estás...? Y trato de escaparme antes de que se produzca un incendio, ¿no? Que me queme. Y eso, bueno, pues es una cualidad mía que yo lo llevo a cabo y que simplemente hago caso a lo que me dice, esto es un término también muy americano, ¿no? La triple yes. Cuando algo ya no está conectado con tu corazón, con tu mente o con tu intuición, ahí está fallando, ¿no? Y cuando por consiguiente tienes una idea que la cabeza te dice, hostias, esto pinta bien, el corazón tú sientes que te tira, que te apasiona ese territorio donde te quieres meter y tienes el nudillo en el estómago, esa señal la tienes que coger, acaparar, abrazar e ir a por ella, ¿no? Y yo siempre he hecho eso, o sea que en este aspecto, no Que- sé, es que una cuestión muy personal. Dani, me gustaría preguntarte ahora por libros. Libros de emprendimiento y libros que te hayan ayudado a cambiar el chip. También los libros tienen algo muy potencial que es que generan momentos eureka, ¿no? Y que son generadores de cambio de chip y que a veces, por lo que sea, nos pillan en el momento adecuado y nos dan un cambio chulo. Veo que estás sacando libros ahí. Me gustaría que Sí. me recomendaras 2 o 3 libros que te hayan generado un cambio y cuál ha sido ese cambio. Disculpa la interrupción. Si te gusta este tipo de contenido y espero que estés aprendiendo un montón, que sepas que hemos entrevistado a 52 emprendedores de éxito. Este año he sacado un montón de aprendizajes y todo ello lo he transcrito y resumido y analizado en el libro Emprendedores de éxito. Tienes el enlace en las notas del programa. Mira, yo que sé, he leído tanto que me cuesta trabajo, pero tengo aquí algunos. Mi primer libro, eso sí que lo recomiendo siempre porque es un libro tan fácil de leer y tan agradecido, de Seth Godin. ¿Quién se ha llevado mi queso? Eso me lo leí yo en el 98 estudiando un máster
Y, y a partir de ahí, bueno, Misión Emprender de Sergio González, es un libro que me ha gustado. Me gustan mucho los libros de motivación, pero ahora estoy realmente fascinado con dos joyas para quien le guste la venta, ¿vale? Dos joyas, una es esta de Alejandro Fernández, ¿vale? Hernández, perdón, Vender es fácil si sabe cómo. Eh, Me lo recomendó mi amigo Roberto y es una pasada, pero el libro que más me ha impactado en los últimos años, que me lo estoy leyendo por segunda vez, es este. Fíjate que parece hasta cutre, ¿no? Porque creo que es la impresión de haberlo comprado en Amazon. Se llama Ofertas de 100 millones de dólares. Y lo que cuenta este libro, que es cómo hacer ofertas de productos de alto valor, de Alex Hormozzi, cómo hacer ofertas tan buenas que la gente se sienta estúpida si las rechaza. Esto es una verdadera locura. O sea, de veras. Me lo recomendaron también emprendedores, bueno, creo que de los más importantes que hay en España. Y el libro se lo he recomendado a un amigo y acaba de superar mucho, mucho más de las 100, de las 6 cifras en un evento hace 2 fines de semana en Valencia, aplicando esta fórmula de venta, ¿no? Es una verdadera pasada. Me gusta conocer, investigar diferentes territorios. Dani, has hablado tanto de mentores como de libros ahora mismo que estás estudiando y que te recomiendas y demás. ¿Cómo estructuras tu aprendizaje? ¿Estás siempre tratando de aprender? ¿Estás haciendo, si tienes, además de estructuras tu tiempo con time blocking, generas espacios de tiempo para aprendizaje? ¿Cómo decides esto y cómo lo fomentas? Eso es. Mira, en este último mes, con la llegada o la irrupción en mi vida del fútbol, lo tengo aparcado, pero hasta ese momento yo, una de las cosas y de las herramientas más fascinantes que aprendí es la lectura ágil, leer libros eh, en una hora y media me leía un libro de 200 páginas, ¿no? Entonces, esto es lo que te comentaba antes, me hacía extraer del libro lo que realmente me interesaba sin perder tanto tiempo en la lectura. Y eso lo sigo haciendo y lo voy a recuperar lo más pronto posible. Llevo un mes ahí un poco que no tengo espacio, pero eso es vital. Además lo ponían en el calendario, momento lectura, ¿vale? Todos los días 1 hora de lectura y es que casi te leías un libro por día. Imagínate el poder de conocimiento que tú adquieres porque estamos hablando de, ojo, no lectura placentera, sino lectura de, oye, quiero extraer lo mejor del libro de Tony Robbins, quiero extraer lo mejor de tal y al final, o quiero investigar un poquito más en el mercado de la blockchain. ¿Cuál es el mejor libro que hay? Me lo vapuleo en 1 hora y media y termina el libro convirtiéndose en un mapa mental donde yo perfectamente te puedo explicar lo realmente interesante de ese libro, ¿no? Y eso es magia, eso es una pasada. Esto es súper potente y me gustaría hacerte una pregunta al respecto. Al final es un superpoder. O sea, tener este tipo de conocimiento te da una ventaja competitiva Ahí está. increíble Eso es. porque yo no soy capaz de leerme un libro en una hora y curiosamente es algo de esta serie de entrevistas que estoy haciendo, pues se trata de eso, ¿no? De buscar estas claves del éxito y no eres el primer que me dice que tiene pues la capacidad de agilidad de lectura veloz y que es algo que se puede entrenar y se puede aprender. Pero por supuesto, vamos, todo el mundo. ¿Tienes algún otro conocimiento, hábito o aprendizaje que sea tan potente como este? ¿Alguno que digas, hostia, yo desde que aprendí esto es también un superpoder a la hora de emprender y es algo que me genera esa ventaja competitiva que me ayuda a llegar a donde quiero? Bueno, no sé si es exactamente la respuesta a la pregunta, pero sí que yo en mi caso, cuando más rindo, cuando sale mi super yo, la mejor versión de mí mismo es cuando siento que la cuerda está tensa, cuando siento que el toro me coge, me pilla. Por lo tanto, por ejemplo, en el evento que he llevado a cabo en Madrid este fin de semana, yo un día antes del evento, otra persona estaría atacada de los nervios porque había como muchas cosas que todavía no estaban completamente asentadas. Entonces,
Yo utilizo ahora mismo mucho esa técnica. Caso de conferencia. Voy con una idea muy clara de lo que quiero, me preparo si hay temas visuales, pero no me lo estudio a la perfección, porque le dejo mucho a la improvisación, porque sé que ahí es donde yo rindo mejor. Ahí es donde yo fluyo, porque lo he comprobado, ¿eh? Yo he dado conferencias en Google y iba todo muy preparado y todo muy bien. Pero una vez no tuve tiempo para preparármela y dije, nada, salgo, que sea lo que Dios quiera, y sentí como yo había conectado de una manera muchísimo más potente con el público. Entonces, a partir de ahí hago eso. Me preparo medianamente una base para no quedarme en bragas, tener claro cuál es el objetivo de mi conferencia, 2 o 3 puntos clave y el final, y me dejo llevar. Yo soy igual que tú en esto, pero también sé que es una pesadilla para mi equipo. Totalmente. No me entiendes. Porque Sí, sí, sí. claro, claro, porque lo ven y dicen, me cago en todo. O sea, yo he hecho esto mismo, de ir Sí, ir a dar charlas y mientras está el anterior a mí, yo tomar 4 notas, subirme al escenario y decir lo que... Y ahí conectas porque eres tú y improvisas, ¿no? sí. Pero también lo hago en lanzamientos o lo hago incluso organizando eventos. Y entiendo que, que, que es esta capacidad de improvisación la que te da pues este toque muy personal, ¿no? Pero también entiendo al equipo que sufre un montón. Claro. Y mi equipo es justo lo opuesto. También he buscado rodearme de personas que sean muy organizadas y demás. Y claro, ven la incertidumbre y no saben sobrellevarla como la puedes sobrellevar tú. En un lanzamiento con una agencia donde no hay factor de incertidumbre, ¿cómo compaginas eso? ¿Cómo? Porque puede ser o muy bueno o muy malo. Puedes poner de los nervios a todo el mundo o también te puedes adaptar y en caso, como por ejemplo lo que has dicho tú antes, ¿no? Que puede ser una combinación muy buena en caso de que por lo que sea hay un factor que no está funcionando, pues cuando lanzaste y abrieron justo después de confinamiento, y que te dé margen de maniobra y seas capaz de tener esa rapidez y además la ejecución de lo mismo, ¿no? ¿Cómo te afectan a ti y cómo lo gestionas esto? ¿O cómo lo gestiona tu entorno también? Bueno, yo creo que ya se van acostumbrando y sobre todo marcando muy bien las líneas. O sea, delimitando muy bien dónde está su territorio y dónde el mío. Y en el mío, yo juego ahí con una estructura preparada, mínima viable, por así decirlo, y después otra donde me permita volar, ¿vale? Entonces, en un lanzamiento, la agencia sabe que yo puedo decir, en 2 días vamos a hacer un directo, vamos a convocar a la gente que se me ha ocurrido esto. Ya ellos van lanzados, me conocen y saben que después las cosas suelen salir, pero por supuesto respeto mucho su trabajo, su labor y ahí sí que ellos, o sea, hay un timing de donde tenemos que cumplir una serie de trabajos en X días, hay que comenzar la campaña el día X, finaliza el día Y, lanzamos, abrimos, todo eso sí que está planificado porque es el territorio de ellos. Yo ahí no les respeto y es como un territorio donde no entro, pero sí que yo en mis lanzamientos tengo mucho mando en la parte estratégica. Me encanta elaborar las estrategias, experimentar en cada lanzamiento y ahí sí que ellos van en volandas, por supuesto. No le voy a pedir algo para la siguiente hora, ¿no? Trato de ser coherente, pero sí que en mi espacio donde ellos no pueden entrar, ahí es donde voy jugando, ¿no? Y siempre, siempre, siempre hago cosas nuevas, siempre. En esto me siento muy identificado y creo que has dado una clave que es muy interesante, es el trazar las líneas, en donde se te permita desarrollar esta espontaneidad, ¿no? Eh, para las mentes que son así, hay algo y que nos sucede a todos los emprendedores. Hay momentos que por factores externos o internos, no importa, en el que tienes nubes, en el que te cabreas, en el que has tenido un mal día, en el que han pasado cosas personales, de negocio, lo que sea, y que tú se te mete una nube en la cabeza, ¿no? Y estás ofuscado. Y las mentes que somos muy creativas, cuando estás así, no funcionan nada bien. ¿Tienes detectado algún sistema que te ayude a salir de estos momentos, de convertirlos y reducirlos al máximo y decir, no, esto así yo sé que lo quito?
Sí, mira, por ejemplo, si es un punto de toxicidad, el factor determinante lo elimino. O sea, yo trato de no tener banderitas rojas en mi entorno bajo ningún concepto. De hecho, en mis programas he permitido que mucha gente no comprase porque mi equipo ha detectado que eran personas ciertamente tóxicas y yo prefiero dejar de ganar para vivir mejor, ¿no? A partir de aquí, tienes un día malo por un factor externo, si me puedo permitir el lujo de aparcarlo y desconectar de eso, lo hago. Si es un bloqueo porque no estoy inspirado y necesito tener ideas, ChatGPT. O sea, ChatGPT es el mejor desbloqueador mental que hay ahora mismo en el mundo. Porque cuando, por ejemplo, el nombre de mi compañía discográfica, yo soy muy creativo, pero ahí estaba que no daba con nada que me gusta. Y gracias a esa herramienta me empezó a dar, bueno, el garaje de Jimmy Presley también es un nombre que yo le doy el toque final, pero lo hago con ChatGPT porque yo lo que tenía idea era de, quiero que el nombre lleve un personaje que tenga como dos nombres de artistas míticos, inventado, porque va a ser un personaje ficticio. Y le dije, ChatGPT, búscame nombres de artistas míticos, mézclalos entre sí y dame 30 opciones. Y empezaba Jackson, tal, esto, y dijo, o sea, y uno de ellos fue Jimmy, de Jimmy Hendrix Presley, de Elvis Presley, ¿no? Y dije, hostia, me suena bien. Buenísimo. Me estoy riendo porque debo confesar, mira, hace una semana o así, terminé una novela y la terminé de hacer las correcciones y demás, y se la mandé a mi editor y, y al final decidimos que lo íbamos a mover con una editorial más grande. Me dijo, ves a registrarla. Y estoy preparando el impreso para registrarla y me doy cuenta que no tengo título, que no tenía título Claro. la novela. Y claro, que la tienes que registrar con un título y estaba en blanco. Y hice lo mismo. Cogí ChatGPT, le expliqué la Claro. novela, digo, mira, esto dame 30 títulos y a través de ahí pues terminé buscándome un título y con eso lo registré. Luego ya lo cambiaré si hace falta. O sea, al final las cosas no están Eh, inmóviles, ¿no? Es buscar la eficiencia constantemente y rapidez. Ya digo que yo creo que estamos ya en un proceso donde, como te relajes, lo más mínimo te queda fuera, ¿no? de la jugada. Ahí hay que reaccionar rápidamente. ¿No crees también que esta no relajación al final es un estresante? O sea, te puede generar estrés. Llega un momento en el que puedas necesitar el decir, oye, es que yo tengo ganas de relajarme y ya no tengo ganas de estar siempre tan a tope y pensando que tengo aquí el fuego, ¿no? Y que tengo que estar siempre corriendo un poco más que los demás. Claro, por supuesto, todo es muy, muy relativo. O sea, yo, por ejemplo, lo decía en el calendario, una de las cosas que hago es proteger mi espacio personal. Yo trato a las 6 de la tarde cerrar. Este mes es una excepción por las causas que conté anteriormente, pero a las 6 de la tarde dejar de trabajar y dedicarme a mí, porque también forma parte de ese calendario importante, ¿no? Entonces, no es que yo vaya, simplemente que donde antes tenía capacidad para crear algo, ahora creo algo por 5. Y esa es la historia. O llévatelo al otro territorio. Si antes, para lo que estoy haciendo ahora, que me conformo con lo que hago, tenía que invertir 10 horas diarias, ahora es posible hacerlo en 4. Pues estupendo, ya tiene más tiempo para ti. O sea, que depende de cómo lo vean. Yo creo que no es ir hacia el estrés ni hacia la agonía de querer hacer, hacer, hacer. No es mi política. Simplemente es optimizar al máximo tu tiempo, los recursos que hay para conseguir el mayor número de resultados. Pero ojo, en base a la vida que quieres llevar. Yo me gusta vivir. Yo no, a mí no me obsesiona el dinero, ni hacerme rico, ni para nada. Yo lo que quiero es tener tiempo para mis amigos, para mi familia y para viajar y, y para aburrirme también, que es importante en estos tiempos. Me gustaría preguntarte por un tema de salud, luego vamos a ir a ello, pero primero quiero preguntarte por temas económicos. ¿Estás diversificado? ¿Intentas tener un seguro del emprendimiento? Es decir, al final cuando te metes en muchos lanzamientos y demás, o en membresías y tal, estás como en picos de venta, luego facturas mucho, arriesgas más, ¿no? Y es como siempre tienes la neura esta de decir, el día que esto no funcione, ¿qué cojones hago? ¿No? Entonces, ¿te has buscado un plan B por si acaso o un seguro que te genere tranquilidad por si acaso? Bueno, sí, tengo dos.
2 seguros y yo solo invierto en temas inmobiliarios. Vamos, tampoco es que tenga un amplio abanico de inversiones inmobiliarias, pero tengo 2 buenas propiedades inmobiliarias. Pero también he de decirte que no es algo que realmente me obsesione. Prefiero vivir el día de hoy a, a no, o sea, yo no voy a sacrificar un momento de hoy para ver cómo lo voy a vivir mañana, porque yo no sé mañana si voy a estar enfermo, si voy a estar en este mundo o no. Pero sí que es cierto que ni blanco ni negro, simplemente tener cierta garantía, ¿vale? Por si llegase algo que te apeara de donde estás, pues poder tener las espaldas medianamente cubiertas. Pero sin obsesionarme, no me obsesiono con el tema de buscar ingresos pasivos de manera constante. No, prefiero, ya te digo, poder llevar Claro, una vida cómoda, que no falte de nada y tener cierta, por supuesto. Cuando vea alguna oportunidad, posibilidad y me lo puedo permitir, voy. también es eso, ¿no? Es darle un uso al dinero que generas. O sea, al final, un emprendedor que tiene éxito también genera dinero. Entonces, pues para que esté en una cuenta corriente, ¿no? Pues también buscarle una rentabilidad tiene todo sentido del mundo. Eh, Quería preguntarte salud. Antes nos has dicho que todos los días haces deporte. Me gustaría saber cómo comes. ¿Tienes alguna rutina? ¿Tienes algún tipo de dieta específico? Me está diciendo que no con la No, cabeza. ni lo quiero. No, no, no. Vuelvo a lo mismo de antes. Es una pregunta que se mueve en esa misma temperatura. Si me puedo permitir en no caer en esos excesos de un lado o de otro, de decir, no, dieta estricta, no sé. No, para mí comer es un placer y si me quiero comer un plato de patatas fritas con huevo y me lo puedo permitir, lo como. Después lo quemo. Y por supuesto trato de tener o sea, como verdura, como carne, como de todo, pero no me privo de nada, no abuso de la comida basura, por supuesto, desayuno muy bien, mucha fruta, pero yo llego a un día, una comida con amigos, yo no me pongo ni me privo absolutamente de nada en ese aspecto, porque para mí eso es un momento de placer, esos son los regalos de la vida y de momento pues no. Otra cosa es que me dijese el médico, oye, que cuidado, que tienes este problema, evita comer carne, evita comer esto, comer otro, pues nada, pues se le hace caso. Pero de momento, a día de hoy, no he necesitado y te puedo asegurar que jamás me he puesto a dieta, jamás he seguido los consejos de un nutricionista, simplemente voy comiendo de una manera equilibrada sin abusar. Me gustaría volver al emprendimiento. ¿Tienes alguna herramienta o un software con el que no... Antes nos has hablado de ChatGPT, que evidentemente pues ya te lo descarto para ver si sacamos otro. Claro, claro. Que digas, hostia, a mí esto lo utilizo todos los días, me va genial y desde que empecé a utilizarlo, para mí es fundamental. Hombre, Infusionsoft como CRM de embudos, de email marketing, es herramienta que llevo utilizando muchísimo tiempo. Em, Utilizo Canva, fundamental para todas mis presentaciones rápidas. Me gusta hacerlo porque a la vez que yo lo hago me voy quedando con los mensajes y es una herramienta que me lleva acompañando ya también muchísimo tiempo. Y Trello, que también es otra herramienta que la utilizo mucho para trazar columnas sobre el estatus actual de los proyectos. Entonces, es una herramienta muy potente que me dice, oye, esto es lo que queda por hacer, esto es lo que se está ejecutando y esto es lo que entonces para trabajar en equipo. Slack es otra herramienta que utilizo mucho para los lanzamientos, sobre todo. Ahí estamos todos metidos y los hilos de conversación son brutales. Y Leadpages, que es una herramienta, es una de las mejores herramientas para crear landings con una estética muy potente y de manera muy fácil. Y claro, yo muchas veces, para mí es mucho más rápido el crear una landing de captación yo que el tener que contratar a alguien que lo haga por mí cuando no hablamos de lanzamientos importantes, ¿no? Que eso luego lo hace la agencia. Entonces ahora se me ocurre regalar algo, captar algo, tal, pues ManyChat para activar bot y conseguir leads a través de contenidos en redes sociales también es una herramienta que ahora estoy utilizando mucho.
Al final, Y eso, una eres más, un hombre orquestra total, ¿eh? Sí, y sí. una más, StreamYard, que Para es una directos, ¿no? herramienta tan sencilla, pero tan eficiente para hacer emisiones en diferentes plataformas a la vez, pero yo también lo utilizo para grabar mis propios tutoriales de mis programas, porque te permite poner un logotipo, te permite poner un fondo chulo, te permite hacer una mínima realización como si estuvieses en televisión, ¿no? Da mucho juego para ello. Totalmente. Para hacer directos es brutal, incluso para conectar más de una persona y te sirve pues también con conectar con Zoom, por ejemplo, ¿no? Y poder dar directos con más de una persona. Para ir terminando, me gustaría saber también si nos puedes dar recomendaciones de alguna compra reciente de menos de 100 euros que recomendarías encarecidamente y que digas, hostia, a mí esto yo lo uso todos los días y me viene genial. Uf, de menos. Es que a nivel que tenga que ver con el trabajo, evidentemente. No, puede ser de tu vida personal. Ha salido de todo. Cuando hago esta pregunta, la verdad que nos han recomendado desde una rumba a gafas de protección de luz azul. Pues mira, de lo que tengo aquí, de menos de 100 euros, esta gran batería de iPhone de alta potencia, porque al final me da muchísima tranquilidad. Y este cable ultrasónico precisamente también para cargar, porque lo carga rápidamente, es un cable largo, no sé, porque es que todo lo que tengo aquí un set montado con la Rodecaster Pro, que es una mesa ideal para... Tío, es una grandísima inversión. El micro Rodecaster, los focos, que son unos focos chulísimos que también altamente recomendable, pero todo eso cuesta dinero, más de 100 euros. No sé, ahora mismo no En, caigo. Me has cogido en en- bragas porque hasta la webcam que tengo aquí es una Logi que creo que cuesta casi 300 pavos porque se puede grabar en 4K. Es una pasada. en el podcast, ¿cómo lo distribuyes y dónde lo tienes alojado? El podcast lo tengo alojado porque lo he cambiado hace poco, te voy a decir cómo se llama, lo tenía en iVoox, pero me cambié y eres una plataforma que se llama Transistor. Es una Por- plataforma que me recomendó mi amigo Ángel Alegre, que tiene un podcast muy interesante. Y lo tengo alojado en muchas plataformas. Sí que es cierto que ahora con esta rotura de mi estructura laboral, el pobre podcast, que porque yo tenía otro podcast que con un montón de capítulos, pero lo chapé para dar pie a este nuevo, ¿no? Entonces, tengo 4 capítulos en el podcast y de momento estoy tratando de volverlo a relanzar pues, pues para que sea prioridad, porque el podcast además me conecta con la radio, con mi época de locutor, y es algo que me encanta, que me apasiona. Pero claro, yo no tengo tiempo ahora mismo, lamentablemente, para hacer el podcast como se está haciendo, ¿no? De grabarlo en un set en condiciones, con una buena producción visual. Es más, me estoy pensando que el podcast que solo sea audio, ¿no? Bueno, pues por romper ahí un poquito el patrón e ir en la dirección contraria a los demás. Yo te lo recomiendo 100%. Mi podcast principal es únicamente audio y funciona muy, muy bien. Y eso te permite pues la agilidad de grabar en cualquier lado Eso es. y tú solo, incluso si estás tú solo dando la chapa a la audiencia. Por último, me gustaría preguntarte, si tuvieras la opción de tener una pancarta con en un sitio súper visible, donde puedas poner el mensaje que tú quieras, ¿qué mensaje pondrías en ella y por qué? Pues mira, pondría un mensaje que me gusta mucho dar, que es: no dejes que las expectativas de la gente que te rodea terminen matando tus ilusiones. Porque al final luchamos mucho por querer salir de esa reja, de esa cárcel que no te permite avanzar porque tienes unas creencias, unos obstáculos, en parte impregnados desde la propia familia, desde la educación, que en mi sector, en la música, es muy común cuando alguien quiere emprender que le diga a la propia familia: la música no es nada serio, ahí no hay futuros, ponte a hacer otra cosa, ¿no? Entonces,
Esto creo que es una frase que a día de hoy la tendríamos que tener muy anclada en nuestro corazón y que cada persona elija el camino que elija, tire para adelante a pesar de que su propio entorno no lo tenga a su favor, ¿no? Creo que no podemos despedir este episodio con mejor frase. Mil gracias, Dani. Espero que hayas estado a gusto y que pronto te volvamos a ver por aquí con nuevas cosas que estés haciendo. Y enhorabuena por el nuevo proyecto que estás emprendiendo, que estoy seguro que te irá genial. Gracias a ti, Carles. Ha pasado el tiempo volando y súper a gusto. Siempre un placer. Un abrazo. Chao. Chao. Espero que hayas podido disfrutar de esta entrevista. Ya sabes que nos ayudas un montón dándole like, suscribir o 5 estrellas allá donde estés escuchando o viendo esto. Si te interesa este tipo de contenido, que sepas que en exitoemprendedores.com estamos trabajando constantemente para generar más contenido como este y además hemos transcrito y estamos vendiendo el libro Éxito Emprendedores, donde hemos analizado todas las entrevistas que hemos hecho y sacamos las mejores conclusiones fáciles para que tú puedas aprender de ellas.